Bueno, ahora vamos al capítulo del registro. Aquí, como ustedes pueden observar, tienen un cuaderno de campo de un paleontólogo, que son esos investigadores que trabajan a partir de restos fósiles, de artefactos, a partir de los cuales reconstruyen la vida social de una comunidad o pueblo. Esos dibujitos seguramente son los restos fósiles y, como ustedes podrán apreciar, aunque no sea legible para nosotros, esos dibujitos están acompañados de registros que son minuciosos, ¿no? Justamente porque lo que buscamos es información de primera calidad, entonces es necesario que las notas de campo sean lo más detalladas posibles. Entonces esta es, y en general, como ustedes pueden ver también, son de puño y letra. Así que esta es como una primera presentación de lo que será también un poco el cuaderno de campo de ustedes. Bueno, ahora para adentrarnos un poco en, bueno, ¿qué es en definitiva el registro? Ustedes tienen ahí en el capítulo muy minuciosamente analizado ese punto, pero un poco para resumírselos, en general hay como dos perspectivas. Una que considera que eh, el registro es como el recorte de lo real, el investigador se lleva el campo a su casa, es decir, que lo que está plasmado en las notas es la realidad, por así decir, pero desde una perspectiva constructivista como la que seguimos cuando hacemos investigación, permite un poco complejizar esa problemática y pensar que en realidad lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos investigación y cuando hacemos el registro de la información es que es necesario consignar lo que llamamos el proceso de apertura de la mirada, es decir, cuando el investigador está dispuesto a sorprenderse, a no solo observar aquello que conformó parte de su objeto, recuerden que los límites del objeto eran siempre laxos, sino que también está dispuesto a encontrar, dejarse sorprender, a encontrar lo inesperado, como el ejemplo que yo les puse en el video anterior respecto de la mercadería, ¿no? Entonces, cuando aplicamos técnicas, principalmente como la observación participante, eso permite justamente al investigador abrir su mirada, lo que tiene que ver con esta idea de consignar el proceso de apertura de la reflexión, de la percepción de la reflexividad. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa palabra, pero reflexividad es la conciencia del investigador sobre su persona, y digamos que el investigador no solo investiga y conoce a partir de su formación académica, sino también con su subjetividad, ¿no? Vamos a ver que ser hombre y ser mujer en el campo no es lo mismo, se nos suelen abrir y cerrar algunas puertas, etcétera, etcétera. Entonces que esa es una de las reflexividades. La otra es la reflexividad nativa, es decir, la población, la reflexividad nativa es el objeto de investigación del investigador, aquello que pretendemos conocer. De modo que, en resumidas cuentas, es importante tener en cuenta que el registro debe incluir aquello que el investigador no tenía previsto y a lo que llega a partir de la apertura de su mirada, aplicando técnicas de investigación, principalmente la observación participante. Bueno, las modalidades, dice la autora, de registro inciden en la dinámica de lo real. Bueno, ustedes saben que el registrar, el tomar notas, eso va a incidir delante de los informantes, es algo que va a incidir en su dinámica, o sea, se van a sentir afectados por eso. Pero aun cuando el investigador no lleve en sus manos el cuaderno de notas o un grabador o en la actualidad el celular, su sola presencia, por el hecho de ser un investigador, va a afectar la dinámica de lo real, ¿no? Y es importante entonces esa incidencia, no borrarla, sino reconocerla y caracterizarla e incorporarla como parte de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Esta cuestión de que
aprendemos e investigamos con todos nuestros bagajes, tanto nuestro conocimiento académico y universitario como con nuestra propia subjetividad como investigadoras o investigadores, ¿sí? Entonces, digamos, esa cuestión de la subjetividad del investigador no es algo que se borra, sino que es algo que se pone a disposición del análisis también. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que ya nuestra simple presencia como investigadoras o investigadores afecta el lugar observado a punto tal que lo que observamos ocurre porque estamos allí construyendo conocimiento junto con nuestros informantes o interlocutores de campo. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué registramos y cómo. En primer lugar, vamos a aclarar un punto que es lo que está señalado en la primera oración de esta diapositiva, y es que la autora condena el uso del grabador pirata. ¿Qué quiere decir grabador pirata? Bueno, en la actualidad usamos celular para grabar cuando hacemos entrevistas, pero bueno, el texto tiene ya sus años y fue escrito mucho antes de que los celulares estuvieran tan incorporados a nuestra vida cotidiana. Pero concretamente el grabador pirata es grabar a un interlocutor sin pedirle permiso. Eso es sumamente condenable desde el punto de vista moral, porque estamos siendo desleales y además por una cuestión epistemológica, ¿no? Porque el conocimiento, cuando hacemos investigación, se construye de manera conjunta entre el investigador y los informantes, ¿no? Rosana Huber tiene una frase muy interesante en otro capítulo de este mismo libro, donde ella señala, el que no sabe es el investigador, ¿no? Entonces es un recorrido del desconocimiento al reconocimiento de la reflexividad nativa. Entonces, si nosotros no estamos siendo sinceros con nuestras intenciones, porque cuando nosotros pedimos permiso para grabar, estamos claramente mostrando cuáles son nuestras intenciones al estar allí, ¿no? Recoger la voz de esas personas para producir conocimiento académicamente válido. Entonces, tiene esta doble condena el uso del grabador pirata, digamos así, del punto de vista ético, por ser deshonestos, y del punto de vista epistemológico, porque información recogida en esas condiciones no puede tener validez científica, es decir, no puede convertirse en dato. Entonces, ahora sí entremos, bueno, entonces, ¿qué registramos? ¿No? Si hay que abrir la mirada y hay que ir más allá de lo que habíamos previsto en nuestra investigación como posible objeto. Bueno, ¿qué va a decir la autora? Si hay que abrir la mirada, ¿qué registramos? Registramos todo, siempre y cuando ese todo, lo que aparezca, recuerda, y establezca relaciones entre datos reales y presuntos con el objeto de investigación, es decir, todo lo que le parezca pertinente y un poco más, ¿sí? Acuérdense siempre del ejemplo de la mercadería. Bueno, y ahí la autora va a dar una reglita mnemotécnica que es PATE, personas, actividades, tiempo y espacio. Bueno, entonces, ¿qué registramos? De las personas registramos la edad, el sexo, la nacionalidad, vínculos con otras personas, el grupo étnico, su vestimenta, sus actitudes generales. De las actividades, número de personas, divisiones de tareas, cadenas de mando. Y esto es muy importante porque ustedes van a hacer observación en instituciones que son altamente jerarquizadas, como salitas, comedores, etcétera, donde hay un director, directora o coordinador y personas que les siguen en jerarquía. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. También es muy importante señalar cómo el investigador tomó contacto con los informantes, el tiempo, segmento temporal de la observación y la entrevista, secuencias de hechos, momentos de arribo al investigador, informantes, etcétera. Y el espacio donde hagan la observación tienen que describirlo, ¿no? La decoración, el mobiliario, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces, ¿qué más va a decir la autora? Lo importante es que seamos consecuentes con el principio que postula que el conocimiento de lo real forma parte de un proceso de construcción que lleva a cabo el sujeto con sus respectivos bagajes, de manera tal que es imposible concebirlo como independiente del conocimiento de sí mismo. Un buen registro es a la vez una ventana hacia adentro y hacia afuera. Y esto es muy importante por lo siguiente. Así como ustedes observan a sus informantes, ellos también los observan a ustedes. Por eso el registro es una ventana hacia adentro y hacia afuera. Ustedes van a acceder a cómo son percibidos. Y como adenda, como añadidura, podemos decir que el trabajo de campo y el registro tienen como para saldo a favor del interlocutor el autoconocimiento. Bueno, ahora quería leerles en estos minutitos que nos quedan para que el video no se haga muy extenso. Yo les voy a leer algunos párrafos de una nota de campo mía aplicando esta técnica, PATE, eh, para que ustedes tengan una idea, bueno, de qué es una nota de campo. Como ustedes pueden ver, la nota de campo yo le puse un título cuando empieza a aparecer lo inesperado, porque es de una investigación que hice en la misma UNAG allá por el año 2013, cuando sentía que yo investigaba la deserción universitaria junto a la antropóloga Patricia Vargas, y ahí la idea de qué era desertar, qué era abandonar, qué era dejar la universidad, la idea que yo tenía era un poco diferente a lo que me venían mostrando mis estudiantes. Así que por eso le puse ese título. Tiene la fecha, es muy importante que consignen la fecha de cuando están haciendo el registro, porque un buen registro los va a acompañar por mucho tiempo, ¿sí? Bueno, entonces acá leo rápidamente, desde el día 1 de julio. Desde que el día 1 de julio me reencontré en el comedor del Hospital El Cruce con mi exalumna Verónica, mi investigación en Varela dio un giro inesperado. Hasta ese momento, con Patricia Vargas, con quien comparto la investigación, nos habíamos abocado a entrevistar estudiantes en la universidad, las sedes IPF, El Cruce y el MANSI, básicamente estudiantes míos de Milce, Gabriela, colegas y compañeros de prácticas culturales y también de conocimiento científico. Cuando Patricia viajó por un congreso, yo di continuidad al trabajo de campo sola. Había pautado entrevistas con alumnos míos del 2011 a los que había cruzado en los pasillos del hospital. Había pautado una entrevista con David para el día 16, que sobre la marcha me canceló porque tenía un parcial. En ese momento, desanimada y siendo el mediodía, decidí despejarme y fui a almorzar al hospital, al comedor del Hospital El Cruce. Ni bien entré, vi un grupo de exalumnas mías de la carrera de enfermería. Todas llevaban la típica indumentaria de los enfermeros, pantalón y camisa escote en B de color blanco. Rápidamente todas se acercaron y al unísono me saludaron al grito de hola, profe. Ellas eran Verónica, Jessica y Ailén. Estaban en unas jornadas de enfermería y la única que aceptó ser entrevistada fue Verónica. Así fue que salimos del hospital y volvimos a la universidad, a la sala de profesores, para tener la entrevista que quedó grabada. Ahí mismo, una vez que terminamos de conversar, comenzó a convocar a sus antiguos compañeros de prácticas culturales, entre ellos Lourdes, Lidia y Francisco, y me pasó sus celulares. Es más, hasta ella misma me convenció a algunos para ser entrevistados, como Jessica. Según me dijo, Jessica era el mejor promedio de su corte y elegida por la UNAG para ir a México con una beca. Jessica es un ejemplo de vida para nosotros, me dijo conmovida. Lo que pasa es que es un poco cohibida, pero yo la voy a convencer, agregó después y así fue. Bueno, aquí un poco lo que ustedes tienen es, bueno, cuándo me los reencontré, cómo estaban vestidas las personas, que hay una jerarquía entre ellas porque hay una que me ayuda más que las otras y que convoca a otros estudiantes, etcétera, etcétera. Vean cómo un poco las personas, cómo eran, dónde me las encontré, cuál era el espacio, primero el hospital y después la sala de profesores, etcétera, etcétera. Bueno, acá un poco sigue un poco el relato, pero quiero que, ¿no? Después ustedes pueden leer, pausar el video y leerlo detenidamente, pero vamos a la descripción de la casa de unas estudiantes, Lidia, a quien Verónica convoca y me pone en contacto. Bueno, acá es ella me pone en contacto un poco con sus compañeros, entre ellos con Lidia, y ahora quiero leerles un poco
lo que es la descripción de la casa de Lidia, porque fue la única estudiante que yo entrevisté en su casa. El resto fue todos ahí en la sala de profesores del hospital y también en IPF. Entonces leo la descripción. Se trataba de una casa con un portón desvencijado que lo separaba de una calle de tierra. Al ingreso, un enorme perro de color marrón yacía al sol junto a una enorme palangana de plástico roja, algo descolorida, que desbordaba con ropa en remojo. A los costados del terreno había bolsas de cemento y varias pilas de ladrillos un poco desacomodados. Sentí que el clima de la casa se alteró un poco con mi presencia. Enseguida, la hermana de Lidia trajo una silla para que me sentara al lado del perro y me preguntó si quería tomar algo. En el interín de la espera me comentó que eran 6 hermanas y que uno había fallecido. Cuando pregunté por Lidia me dijeron que estaba en la terraza colgando ropa. Bajó enseguida. Cuando la vi me sorprendí. Yo había asociado su nombre a otra alumna que era una señora mayor. Lidia era una joven de 31 años, pero la reconocí enseguida. Ella integraba la primera comisión de prácticas culturales que dicté en la UNAG el primer cuatrimestre del 2011. Ni bien me vio, me saludó al grito de hola, profe, venga por acá, me indicó. Bueno, esto es para que ustedes vean, bueno, el espacio, ¿no? Cómo es la casa, un portón desvencijado, una calle de tierra, ropa en remojo, un perro, a mí me hacen pasar. Bueno, eso también quería decirles, es muy importante que describan el espacio, ¿no? Donde van a hacer ustedes la observación. Y un poco, bueno, esas son un poco las indicaciones generales. La regla PATE, no se lo olviden, personas, actividades, tiempo y espacio. Yo les aseguro que si aplican esa regla mnemotécnica cuidadosamente, van a hacer un registro fabuloso que les va a permitir no solo realizar las prácticas, sino también reunir información para elaborar su propia tesina de grado e incluso también para continuar trabajando en su futuro como trabajadoras y trabajadores sociales. Así que apliquen esta técnica que yo les aseguro que harán un registro de información que los acompañará por toda la vida. Muchas gracias.